lo primero que este es un gran país, a pesar de las cosas por las que hemos pasado. Yo pienso que es un país de oportunidades. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame un poco. Llegó tu momento preferido de la semana, tu momento para desconectarte y disfrutar de este episodio que yo te traigo con muchísimo amor para que te lo disfrutes, para que lo veas acompañado de alguien que tú prefieras o que lo veas tú solo y que te puedas desconectar de esa semana que has tenido. En esta ocasión vamos a tener, como ustedes saben, a mí me gusta que mis invitados sean personalidades muy variadas y yo voy a tener a un obstetra perinatólogo muy importante de nuestro país. En esta ocasión le quiero dar la bienvenida a nuestro podcast al doctor Juan Caripidis. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy complacido de estar acá y esperemos que la experiencia la puedan disfrutar tanto como la estamos disfrutando nosotros en este momento. Ay, qué lindo eso. Mira, porque estamos en época dicembrina, nos unimos Cuéntame un poco y la empresa Cocolan. Cocolan es una empresa de aceites de cocos producidos aquí en el país, la cual es un aceite de coco extra virgen, la cual puedes utilizar para lo que tú quieras. Puedes utilizarlo para la cocina, puedes utilizarlo para fines estéticos, lo que tú quieras. Así que se la puede dar a su esposa, lo puede usar en la casa, a sus hijas, a quien usted prefiera. Así que Muchísimas gracias. Gracias. si quieres lo pones por allí, con calma. Claro. Bueno, Juan, ahorita como estábamos hablando antes de empezar la grabación, sabemos que tienes una trayectoria como doctor muy larga y me gustaría que empezáramos por lo que puede ser el principio. ¿En tu familia es una familia de médicos? ¿Tienes alguna influencia de esa rama a nivel familiar? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la carrera de medicina? Sí. Bueno, básicamente en la familia sí hay un primo hermano que es médico. Sin embargo, no pienso que esa no fue la influencia por la cual yo hice medicina. Yo en Ok. algún momento dado, me acuerdo en las épocas de colegio que generalmente uno lo evaluaban y le hacían los test psicológicos y siempre fue muy llamativo que había como una característica en la de ayudar al prójimo, ¿no? En la de identificarse con el problema del prójimo y tratar de solventarlo. Y muchas veces esos test te llevaban hacia la carrera de medicina. Y un día, acercándome ya hacia el quinto año, que había que llenar las planillas para ver qué carreras ibas a optar, La parte de la OPSU, todas sí, esas cosas. decidí que quería ser médico y es una decisión de la que obviamente no me arrepiento. Lo que sí estoy claro es que una vez que había decidido ser médico, sí quería una rama que fuera quirúrgica. Es decir, que involucrara la posibilidad de que uno utilizara un mono quirúrgico, entrar a un área, Entrar a un quirófano. sí, ya digamos, dentro del campo de la obstetricia, que es donde yo estoy trabajando actualmente. Bueno, una sala de parto, el término quirúrgico puede resultar un poco rudo, pero bueno, una sala de parto es el área Es el área en donde se donde desenvuelve tú todo. también te puedes desenvolver con tu mono y yo veía que para mí la medicina significaba estar en esa área, respetando mucho obviamente a los médicos que se dedican a lo que se llaman las ramas clínicas, como un internista, un cardiólogo, un gastroenterólogo, Pero era lo que te que gustaba a ti, tú te sí, querías ir por esa yo vía. me quería ir por esa vía y las demás especialidades obviamente esa parte quirúrgica no la No te tienen, pues. claro, exacto. O por lo menos en este caso, un doctor que se dedique a la cirugía plástica, eso es parte de la cirugía. ¿Qué era qué te diferenciaba? ¿Cuál fue el punto, el factor diferenciador que tú dijeras, mira, pero es que la obstetricia era lo que yo quería, por este lado yo quería estar? Sí, yo creo que la obstetricia involucraba hacer la parte médica y hacer la parte quirúrgica al mismo tiempo. Ok. Es decir, una mujer embarazada no es capaz de tener una diabetes, no es capaz de tener una hipertensión, entonces ahí tú tienes la parte médica de la medicina. Y obviamente el momento de atenderla, pues tienes la parte quirúrgica, porque si todo no va por buen camino, pues termina en una cesárea y eso implica cirugía. Implica cirugía, por supuesto. Y en Venezuela también la posibilidad de formarse, porque uno se forma como obstetra ginecólogo, permite que uno de alguna manera no solo trate las enfermedades del área ginecológica, sino que tenga
la experticia para poderlas resolver también. Entonces, quizás esa es una de las principales razones por las que hago ginecología y obstetricia. Y estando dentro de la ginecología y obstetricia, ocurre un evento que yo creo que marcó mi vida, que fue que yo tuve una primera hija que lamentablemente falleció al tercer día de nacido. Wow. Y eso lo que me hizo fue motivarme a hacer lo que llaman el alto riesgo obstétrico, la perinatología, que en este caso lo que hace es que permite la evaluación integral del feto y de la madre. Y de la madre. Y la evaluación integral del feto, pues obviamente permite conocer compromisos que pueda tener el bebé in útero y tratar de resolverlos. Y probablemente eso sí diría que estoy seguro que fue el detonante por la cual yo hago hoy en día perinatología, que también le dicen medicina materno-fetal, y me destaco sobre todo en esa área y creo que sobre todo por esa área es que me buscan los pacientes hoy en día. Claro, sientes que eso fue un suceso en tu vida que tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Esto yo necesito formarme porque yo esto me marcó y ahora quiero desenvolverme debido a... y ahora hablando un poco también con respecto a esa época, sabemos que medicina es una carrera densa, es una carrera larga. Cuéntanos un poco de cómo fue tu experiencia estudiando, sabemos que te formaste en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuáles son los recuerdos que tú puedas tener bonitos y además también que de mucho crecimiento que hayas podido tener durante tu época como estudiante? Bueno, el principal recuerdo que tengo es hacer un contacto, a pesar de que empecé diciendo que me había siempre interesado el prójimo y probablemente en el colegio habíamos hecho catequesis en barrios como Pinto Salinas, había pertenecido a la Sociedad Bolivariana de estudiantes y en ese momento la Asociación Bolivariana no era nada político, sino simplemente era llevar el mensaje de nuestro libertador. Y hacer el bien, por supuesto. Y hacer el bien. El llegar a la Universidad Central de Venezuela sí permitió que vieras la vida de una forma distinta. ¿Por qué? Porque el espectro de estudiantes que éramos en ese momento iba probablemente del ser más humilde al ser más pudiente, cosa que no había podido disfrutar en el colegio, porque en el colegio al pagar una matrícula de alguna manera había como un estrato... Te excluye de una cierta realidad de personas, es una realidad. Y empezar a conocer las falencias que tenía algunos de nuestros compañeros y tratar de complementarlos, y algunas de las falencias que teníamos nosotros que nos las complementaban ellos. Es decir, muchas veces te decían que tenías que ir a recibir una clase en el 23 de enero y a lo mejor un niño de colegio jamás se había montado en el metro o jamás había subido. Y era una realidad completamente nueva, un momento, o sea, completamente aislado de lo que venías viviendo. Y es así, entonces todo eso te ayuda a crecer como persona. Yo creo que la Universidad Central de Venezuela ayuda a ser tolerante. La Universidad Central de Venezuela ayuda a aceptar las condiciones. La Universidad Central de Venezuela ayuda a que tú puedas mejorar las condiciones. Y la Universidad Central de Venezuela complementa las personalidades, porque en este caso estamos hablando de una posición social, pero también podríamos hablar de que nos vemos juntos, blancos, negros, católicos, musulmanes, judíos. Entonces comienzas a tener como una mayor apertura en lo que son las relaciones humanas y te sales quizás de la cáscara que podías tener de tu núcleo familiar o del colegio al que ibas y te empiezas a enfrentar realmente a lo que es la vida. Y no solo desde el punto de vista de la interacción con los compañeros, sino que cuando va avanzando la carrera y comienzas a entrar a las salas de hospitalización y comienzas a ver... hacer las prácticas y palpar la realidad. No solo palpar la realidad, sino que... a desempeñarte. Es tan así que la persona que va buscando ayuda es capaz de perder alguna de sus condiciones propias solo por recibir ayuda, y uno tiene que respetar eso, y eso es lo que muchas veces algunas personas dicen que uno va perdiendo esa capacidad de identificarse con el enfermo. Con el enfermo, claro. Y el objeto de estudio de cualquiera de nosotros que estuvo durante la carrera
es el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, por ejemplo, en ginecología obstetricia es tan sagrado que, o sea, que tú de alguna manera invades a la persona, pues, porque la palpas, la tocas, le dices, por ejemplo, a una joven que tiene que separar las rodillas cuando toda la vida en su casa le enseñaron a tener las piernas juntas o cruzadas. Claro, estás entrando en un espacio también que es como una parte muy privada y una parte muy íntima. Entonces, por supuesto, es como que tienes que tener como esa personalidad, ese respeto, esa cercanía y esa empatía y sobre todo la delicadeza. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta que la carrera no solo te forma en tener un conocimiento o saber resolver, sino que tienes que respetar el cuerpo humano del prójimo, que tienes que estar a la altura, que tu compromiso implica honestidad y responsabilidad y formación. Y esas son quizás las cosas que yo agradezco hoy en día y que me han traído hasta este punto, pues. A veces hay pacientes que me dicen que yo en la consulta puedo ser serio o poco empático y yo cuando entramos en confianza y hablamos le digo que es que hay una majestuosidad del acto médico que debes respetar. Entonces si tú no haces eso, la persona que va buscando ayuda puede malinterpretar incluso esa aproximación y es por Claro, eso es una que... manera también de ese silencio o a lo mejor esa distancia, es como de mantener esa barrera necesaria entre ese paciente y ese cliente, bueno, no cliente pues, pero ese paciente y el doctor. Sí. Tener un espacio como de que no sientas que me estoy yendo por otra vía o algo por el estilo y no hacer sentir invadido al paciente. Sí, y bueno, obviamente yo pienso que a pesar de mi edad, yo todos los días sigo aprendiendo, sigo agradeciendo profundamente esa oportunidad de aprendizaje, porque esa oportunidad de aprendizaje la vas adquiriendo por una persona que va pidiendo ayuda, porque vamos a estar claros, ninguno de nosotros quisiera estar enfermo y ninguno de nosotros quisiera ir a un hospital, y bueno, ellos van buscando ayuda y tú obviamente la ofreces, ¿no? Y por lo menos, sé que por lo menos usted hizo sus prácticas en la Concepción Palacios, en la maternidad Palacios y Blanco. Concepción Palacio. Y recuerdo haber visto una vez una anécdota de usted que me gustaría que la pudiese desenvolver. Bueno, le han pasado muchísimas cosas en una larga trayectoria, pero fue un primer parto de emergencia, estaba como en un carro y la paciente estaba dando a luz. Yo creo que eso es un suceso que me encantaría que pudiera compartir, es de las cosas o de los sucesos que uno también como afuera cuando dice, wow, de verdad que la vida de una obstetra es movida, son muchas cosas. Bueno, la anécdota no ocurre específicamente en Maternidad Concepción Palacios, sino una vez graduado de médicos, en el año 92 nos toca nuestro rural en el hospital de Naiguatá. Ok. Y a la primera guardia a la que llegamos, y en ese momento yo me casé con una muchacha que es médico también, y ella también estaba adscrita ahí en el hospital de Naiguatá. Hay una señora en el hospital de Naiguatá que está dando a luz, y nos hacen la entrega a la guardia digamos, en el paritorio, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la capacidad que tiene uno como médico aquí en Venezuela es asombrosa, porque nosotros atendemos partos siendo estudiantes de medicina, hacemos sutura siendo estudiantes de medicina. Bueno, vamos al paritorio y sale el bebé. Y obviamente como en Naiguatá en ese momento tú eres el médico y eres el único médico que hay, pues te quitas la cachucha del obstetra y te pones la cachucha del pediatra y comienzas a atender al recién nacido, garantizar que tenga su vía aérea permeable, que esté en confort térmico, y cuando volteamos resulta que la placenta no, o sea, uno ve el cordón umbilical y ve que la placenta no se desprendió, porque el cordón umbilical está a la misma altura, y cuando introduzco la mano me doy cuenta que hay otro bebé. Ay, Dios mío, o sea. Me doy cuenta que hay otro bebé, entonces le pregunto a la señora si había hecho algún control prenatal o si la habían visto. Para echar un cuento largo corto, bueno, era una señora que lamentablemente no había tenido acceso al control prenatal ni nada. Y no sabía que tenía morocho. No sabía que tenía otro bebé, y este bebé no venía de cabeza, sino que estaba de pie. Y obviamente la experticia de un médico general no es tanta. Lo que hacemos es que montamos a la señora en
en el carro particular de nosotros porque lamentablemente había una carencia de ambulancias. La ambulancia que está adscrita en Iguatá estaba en Carayaca y lo único que le decíamos a la señora es que tomara aire, que respirara. Y en un momento dado, pues la señora casi llegando al materno infantil de Macuto, pues irremediablemente la naturaleza que es sabia, se produce una ruptura de las fuentes de agua, el carro... Y ustedes tuvieron que atender toda la emergencia. Entonces, bueno, obviamente ahí salió el bebé y se atendió el segundo bebé. La principal anécdota es que cuando llegamos al materno infantil de Macuto, pues no querían aceptar a la señora porque ya había dado luz y ya tenía los dos bebés, pero... Como que, pero señor, necesitamos asistencia. Pero en Iguatá no hay los recursos para poder atender la situación. Para atenderlo. Entonces, bueno, esas son las anécdotas de vida que uno va adquiriendo y va adosando a toda su experiencia, ¿no? Claro, y también sé que has atendido, por ejemplo, partos de cuatrillizos. Sí, con el advenimiento de los procedimientos de fertilidad, pues ha habido la oportunidad de tener embarazos múltiples y sí, hemos atendido gemelos de hasta 4. Por cierto, esa anécdota va ligada que esos cuatro que fueron 2 varones y 2 hembras, nacieron un 31 de diciembre. O sea, y tú me en plena celebración, no, olvídalo que hay parto, corre. Como anecdótico es que bueno, al final el médico y sobre todo la obstetricia no tiene hora ni fecha en el calendario, pues, o sea, para nosotros... Eres doctor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para nosotros quizás el 31 que podíamos estar en otro sitio o en una fiesta o algo, bueno, siempre hay una responsabilidad. Lamentablemente no tenemos el don de la ubicuidad para con todos porque obviamente tenemos los compromisos como cualquier ser humano, tenemos hijos, tenemos familia que viven en otros lados y bueno, en algún momento obviamente también tomamos una vacación. Pero este caso en particular fue comiquísimo porque fue ese 31 de diciembre. La única ventaja que tuvimos es que todos llegamos a la clínica al mismo tiempo y rapidísimo porque no había cola, ¿no? Claro, porque el 31 de diciembre todo el mundo estaba celebrando. Uh-huh. Bueno, mire, doctor Juan, ahora vamos a proceder a hacer una dinámica. Yo le voy a barajar estas cartas, okay, y de aquí van a salir una carta que tiene una emoción. Yo quiero que usted remueva un poco en sus recuerdos y me diga o sea, un recuerdo que tenga que ver con esta emoción que le voy a mostrar. Entonces, bueno, vamos a por aquí, la primera, ¿qué emoción hay? Curiosidad. Ok, algo que tú puedas decir a lo largo de tu trayectoria que te haya despertado tu curiosidad. Bueno, me acuerdo cuando decido hacer medicina materno-fetal y perinatología. Había un advenimiento de los equipos ultrasonidos. Los equipos ultrasonidos eran costosos, nada más los podían utilizar las personas que estaban formadas en eso y básicamente esas personas trabajaban casi a puerta cerrada. Y recuerdo con mucho cariño al doctor Ronald Ortega y al doctor Jorge Clarenbock que ellos estaban como en una especie de espacio con su máquina ultrasonido, su paciente y la puerta entreabierta y yo siempre veía a través de la rendija. Porque te daba como curiosidad. Y bueno, y fue la rendija hasta que cada vez fuimos ampliando esa rendija y en un momento dado me pude sentar con ellos y bueno, y aprender. Y bueno, también hay que agradecer que ellos esa rendija no la tenían cerrada porque fuesen egoístas y no quisieran transmitir el conocimiento, sino que hasta ese momento había pocas personas que se interesaban y bueno, comenzaron a ver no solo en mí, sino en mis compañeros del momento ese interés y bueno, nos fuimos incorporando y hoy en día, bueno, esa es una técnica que yo puedo decir que yo aprendí y que has adoptado gracias a la apertura que ellos tuvieron con uno en ese momento. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte. Eres uno de los doctores que aplica el apego seguro al momento del parto. Me gustaría que pudieses desarrollar un poco la idea de todo los beneficios que trae eso y quizás aún hay muchos estigmas en que eso genera algún riesgo o algo por el estilo. Entonces, si pudieses desarrollar un poco la idea en qué consiste, los beneficios que esto obtiene. Sí. Bueno, básicamente hoy en día hubo una inversión
de lo que era la atención del recién nacido. Los embarazos culminaban en una cesárea sobre un parto, cuando históricamente y en los sitios en los que se desempeña buena medicina, los partos deben ser más que la cesárea. Entonces hay un advenimiento de volver a tener el parto como una vía de resolución del embarazo, y una vez que tienes el parto se empiezan a aparecer una serie de conceptos que son el apego precoz. El apego precoz es una maniobra en la cual una vez que se extrae el recién nacido, ya sea por parto o cesárea, ese recién nacido es llevado digamos, al regazo de la madre en el tórax. Y eso ha demostrado lo siguiente. Uno, que la percepción del latido cardíaco por parte del recién nacido, del latido de la madre, lo calma. Entonces un bebé que en ese momento Le genera seguridad. no solo le genera seguridad, sino que deja de llorar. Al dejar de llorar, ese bebé es capaz de seguir intercambiando de una forma adecuada su oxígeno y nutrientes. Ese bebé se hace rosadito. El apego precoz favorece también ese calor humano. Y no solo eso, sino que también estimula a nivel de la glándula mamaria una serie de fenómenos que es lo que a la larga va a permitir que la señora expulse el calostro, que es la primera secreción porque sale a través de la mama, y posteriormente la lactancia materna. Entonces, el apego precoz ayuda a mejorar el vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido, calma el recién nacido, no está lloroso, no está irritable, le mantiene su saturación de oxígeno y le provee calor y lo inicia de una forma oportuna en la lactancia materna. Haciendo también el apego precoz, muchos de nosotros lo que esperamos es que también hacer es una maniobra que se llama el corto y tardío del cordón umbilical. Anteriormente los bebés nacían e inmediatamente se cortaba el cordón. En el corto y tardío del cordón umbilical, que significa cortar el cordón una vez que deja de latir, lo que estamos favoreciendo en el recién nacido es que haya un mayor aporte de glóbulos rojos a su circulación. Eso también fomenta un mayor depósito de hierro y elementos formes, y las posibilidades de anemia en el recién nacido son muchísimo menores a largo plazo. ¿Y tiene que existir alguna formación específica para los doctores que quieran desarrollar esta práctica? Porque es algo que en el país no se aplica tanto, es como usted lo dijo, estamos en un país en donde la cesárea está priorizada antes del parto natural, cuando en general, incluso naturalmente, el parto es lo más... Mira, yo creo que es volver a nuestros orígenes. Obviamente la tecnología ayuda a hacer diagnósticos precoces, obviamente la tecnología vino para disminuir las tasas de mortalidad materna, las tasas de mortalidad fetal, pero no podemos ser tan tecnológicos y deshumanizar un evento tan bonito como es el parto. Si están todas las condiciones dadas, pues obviamente el bebé puede nacer de una forma natural, y lo que yo estoy diciendo no es que nosotros inventamos, es que realmente así es como era en un origen. O sea, cuando las señoras parían en las habitaciones de las casas con las matronas, eso era básicamente lo que se hacía. Se obtenía el feto, el recién nacido se colocaba en el regazo de la madre, mientras la matrona terminaba de completar la extracción de la placenta y todas las cosas. ¿Y por qué siente que en el país, o sea, a su juicio y dado su experiencia, por qué siente que aquí en Venezuela se prioriza tanto la cesárea? Bueno, porque nosotros venimos de pasar de una problemática social importante, unas tasas de inseguridad altas, pandemia, y bueno, las personas entonces tratan de irse por lo más sencillo, que es la planificación. Y al planificar, pues obviamente planificas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces... Y es todo un esquema ya. Y simplemente es como para que puedas ir alineado con el cronograma que ya tienes hecho. Entonces yo creo que sin ánimos de entrar en profundidad, en tendencias políticas ni nada, que no es el objetivo de esto, pues obviamente hizo mucho daño las guarimbas, el corte de las calles, el aumento de las tasas de inseguridad. La pandemia nos prohibió desplazarnos en la ciudad, y bueno, cada vez fueron aumentando las resoluciones quirúrgicas de los partos, y bueno, ya cuando tienes una cesárea anterior, pues tu otro parto
aunque no necesariamente debe ser una cesárea, pero ya hay una excusa como para realizar otra, entonces se va cerrando un círculo vicioso donde la forma de obtención de... Claro, donde básicamente te adaptas a que es un sistema más práctico, se pudiese decir así. Ujú, Y por supuesto, bueno, lo terminas adoptando como la realidad. Bueno, ujú. vamos a hacer una última vez esta dinámica y ya vamos a pasar a despedirnos porque ya estamos llegando al final. Si sale curiosidad de nuevo, no se puede. Tristeza. Bueno, la tristeza la evocamos cuando, por ejemplo, en Maternidad Concepción Palacio, te dabas cuenta que había la calidad humana, pero muchas veces esa calidad humana no estaba acompañada de los recursos para poder atender de una forma adecuada a todos los pacientes. Nosotros llegamos a tener entre 250 y 300 nacimientos al día, y la mayoría de esas pacientes, por la incapacidad de tener 15 o 20 anestesiólogos en cada uno de los turnos, hacía que nada más un 1% de todas esas pacientes pudieran parir con anestesia. Tristeza es cuando un país rico tiene carencia de guantes, tiene carencia de campos quirúrgicos. Tristeza es cuando había que atender a esas pacientes y tenías que amorocharlas en la cama porque no había una capacidad de infraestructura. Tristeza es cuando esos recién nacidos se llevaban de un área al otro en un carrito de mercado. Wow. Este, tristeza es cuando, por ejemplo, como dijimos, no tenías la posibilidad de trasladar un paciente en una ambulancia y tenías que usar tu propio carro, tu propio vehículo. Entonces, Claro, y además te terminabas acercando a situaciones que te involucrabas a un punto que querías resolverlo, pero no, tú no lo claro, puedes, eres humano. entonces, bueno, yo digo que la principal conclusión es que todos los que en algún momento hacen medicina y están encargados de manejar hospitales, manejar ambulatorios, manejar presupuestos, bueno, deberíamos tratar de hacer una distribución equitativa de todo eso en todos los centros y medirnos de esa manera y tratar de obtener la satisfacción del paciente y que nuestro principal motivo de orgullo no sea el número de casos que puedas atender, sino sea si ese paciente que atendiste está satisfecho con la atención recibida. Usted como obstetra, ¿cómo hace, por lo menos en situaciones tan tristes y tan difíciles, cuando por lo menos hay una muerte de un bebé o algo, para no llevarse eso? O sea, por poder separarse. Es muy difícil no llevárselo. A lo mejor puede uno demostrar entereza y desapego en el momento que está delante de los pacientes, pero la familia de uno las podrías entrevistar y ellos te podrían decir que uno sufre de insomnio, uno la pasa mal, uno siempre va al hecho de saber si le faltó algo por hacer que hubiera repercutido en que Termina no invadiéndote era. quizás un poco la Sí, culpa. mucho, mucho. Y bueno, ahí lo que hay que tratar de evitar es obviamente lo que llaman la transferencia y la contratransferencia de los sentimientos, porque ahí el médico, el grave problema que tiene es que le pueda transferir esa angustia y ese estrés a un paciente que ya tiene un dolor. Claro. Entonces, es rudo, afortunadamente yo creo que dentro de todo la rama obstétrica 90% son satisfacciones Claro, y además es que vives momentos maravillosos, tienes la oportunidad de claro, compartir un momento tan bonito como es la parte de volverte papá o volverte sí, mamá con cada paciente. Pero están las situaciones también que se salen un poco de lo que uno espera. es así. Bueno, doctor Juan, me gustaría que le pudiese regalar a nuestro público de Cuéntame un poco y a su público también un mensaje quizás sobre todo a todos esos estudiantes o a todas esas personas, gente joven que quiere ser doctor pero tiene quizás el estigma de que en Venezuela ya no se puede o que no están dadas las situaciones. ¿Qué le gustaría decirle a esos jóvenes que quieren ser doctores, que quieren ser obstetras? Bueno, lo primero que este es un gran país, a pesar de las cosas por las que hemos pasado. Yo pienso que es un país de oportunidades. Estoy seguro que los que no hemos emigrado tenemos un compromiso para con la universidad y no solo para con la universidad, sino para con la formación médica de los futuros colegas.
yo creo que todos tenemos esa labor altruista, todos hacemos de alguna manera docencia, porque todos estamos de alguna manera involucrados con la universidad, invitados. Cuando estén, como dijimos, delante del paciente, acuérdense que el paciente debe ser considerado, usted debe tener honestidad, responsabilidad y debe tener, digamos, sensibilidad social. Tratar de ponerse del lado de ese paciente y tratar de obtener la mayor satisfacción por parte del paciente. El país, el sistema de salud como está ideado en el país, ha permitido que esta diáspora que hemos tenido se haya nutrido de médicos que están pero muy bien capacitados. Es decir, usted hoy en día va a España, va a Portugal, va a Chile, va a Argentina, y el médico venezolano, la experticia que le dio el hospital hace que él se destaque por sobre colegas de esos países. No perdamos esa oportunidad, defendamos nuestro país, defendamos lo que es nuestro, y ojalá que todos nos podamos poner de acuerdo, porque en este país cabemos todos. Qué bonito eso. Bueno, yo creo que para finalizar este episodio, creo que en este episodio particularmente me pareció que tocó temas muy, muy bonitos. Y ya que estamos en esta época dicembrina, yo quiero desearles a todos ustedes, el público de Cuéntame un poco, que no desaprovechen la oportunidad de ayudar a la persona que tienen cerca, de abrazar a las personas que quieren, sobre todo de no solo ser cercanos con ustedes mismos, sino también tener la oportunidad de poder siempre desear hacer el bien, y siempre que tengas la oportunidad de hacerlo, llevarlo a cabo. Los quiero mucho, espero que hayan disfrutado este episodio al igual que lo disfruté yo. No olvides suscribirte, no olvides activar la notificación, seguirnos en Instagram, @cuéntame un poco piso, el Instagram de usted cuál es. Juan Caripidis. Juan Caripidis. Y bueno, nada, muchísimas gracias por vernos, y que esta feliz Navidad nos traiga un nuevo año lleno de éxito, de mucha prosperidad, de mucho amor y todo lo bonito que nosotros los venezolanos nos merecemos. Un besito y hasta un próximo episodio. ¡Chao!